Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al Prefalte Premio de Octubre. El día de hoy contamos con la presencia de Constanza Silva Carrasco. Este, la voy a presentar y ya pues después le cedo la palabra. Es maestra en Administración Pública y egresada de la licenciatura en Comunicación por la Universidad de Anáhuac. Es feminista, cuenta con cursos y capacitaciones en temas de derechos humanos, derechos de niñez y adolescencia, políticos electorales, perspectiva de género y violencia política en razón de género. Constanza ha colaborado en diversas instituciones públicas del ámbito local, nacional e internacional, entre las que destacan el Consejo Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca, el Consejo de la Judicatura Federal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, trabajando en temas relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos. Actualmente colabora en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como asesora de la Presidencia del Consejo General en el desarrollo de proyectos de participación ciudadana juvenil, promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres y transversalización del enfoque de género en las prácticas institucionales. Bienvenida, Constanza, es un gusto tener el día de hoy con todos nosotros. Le cedemos la palabra. Como saben, como siempre, vamos a dejar las preguntas al final. Este prepalte va a ser un poquito diferente. Les vamos a abrir sus micrófonos para cuando sea necesario. Y pues nada, bienvenidos, bienvenida, Constanza. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Frida. Gracias por la presentación. Hola a todas y a todos los que ya se conectaron. Muchas gracias a Tere por la invitación. Por supuesto a Fanny, mi gran amiga, que ya sabe que la adoro. Y pues muchas gracias a todo el equipo de Prepal por la oportunidad de estar aquí compartiendo el día de hoy un poquito de temas de igualdad de género y el ámbito laboral en estos tiempos en que es muy necesario pues hablar de cómo las mujeres estamos siendo afectadas de una manera diferenciada por esta situación de crisis, de pandemia en la que nos encontramos. Y pues, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sin más, ¿les parece si comenzamos? Como comentaba Frida, me gustaría que ustedes pudieran tener la opción de compartir conmigo, de hacer unas dinámicas que a lo largo de la plática, de la charla, pues voy a ir haciendo como algunas preguntas, algunas reflexiones y me gustaría que ustedes pudieran tener la oportunidad de esta interacción para que no sea solo un monólogo y pueda yo conocer si me estoy explicando, si hay dudas, si hay comentarios y al final pues ya tener un espacio de preguntas, de comentarios ya un poco más amplio. Voy a empezar a compartir mi pantalla y si me pueden decir si ya la ven. Sí, ya la vemos. Perfecto. Ok. Bueno, como ustedes saben, la charla la denominamos igualdad de género y el ámbito laboral en tiempos de COVID-19. Y es muy importante tener en cuenta, como ya mencionaba, que no únicamente el ámbito laboral ha sido afectado por esta pandemia y que no a todas las personas nos ha afectado por igual, que las mujeres ya traemos una historia, un contexto adverso frente a las oportunidades en el ámbito laboral, pero también hay muchos otros en los que nos hemos como rezagado y se nos ha impedido el acceso. Entonces es un poco de lo que vamos a estar pues tratando en esta charla. Quisiera primero compartirles cuáles van a ser los ejes temáticos de esta charla. Y bueno, vamos a comenzar con un contexto muy general de lo que es el feminismo como esta corriente ideológica que alberga un cuerpo teórico, es decir, varios conceptos que funcionan para explicar la realidad, que funcionan para traducir e interpretar las realidades en las que las mujeres y los hombres estamos desenvolviéndonos actualmente. Y después vamos a estudiar algunos de estos conceptos que el feminismo, que la teoría feminista nos ha regalado
para entender esta realidad, para platicarla y para poder señalar aquello que pues no esté del todo bien o se pueda mejorar. Vamos también a hacer un recorrido por los derechos humanos de las mujeres, que aunque parece un término pues que hace mucho que nació, en realidad tiene algunos pocos años, y vamos a estudiar el por qué se ha pasado así, ¿no? Y por último, la parte más interesante, creo yo, o al menos la que me gustaría con que ustedes se quedaran, con la que ustedes se quedaran, es estas acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, que no nos quedemos en la parte del discurso, sino que avancemos hacia prácticas, hacia acciones específicas que podamos tener para cambiar, mejorar la vida de las mujeres en el ámbito laboral desde todos nuestros espacios en donde nos desempeñamos. Esto es importante decirlo. No, ningún espacio está exento de poder mejorar la calidad de vida, la vida digna de las mujeres. Y para comenzar un poco, a veces me da miedo comenzar de lleno con el feminismo. Digo, mejor se las voy a rebajar un poquito, pero no, realmente creo que es importante entender desde dónde viene la lucha de las mujeres por la igualdad, una lucha histórica, con una historia formal de más de 300 años, desde la Ilustración, pero que ya tiene muchas prácticas y mucha lucha detrás con mujeres en diversos periodos de la historia, tratando y luchando por que se reconozca su calidad humana, sus derechos y el acceso de forma igualitaria a las oportunidades. Y hablo de feminismos en plural porque aunque la palabra que se ha socializado y que ha quedado como muy en el colectivo, en el imaginario social, es feminismo en singular, en realidad no estamos hablando de una sola corriente ideológica. Como veremos más adelante, se desdobla en muchas prácticas, en muchas teorías que tienen un objetivo en común, eso sí es muy importante destacarlo, y sobre todo tienen un sujeto político, que es las mujeres, no la mujer en singular, es las mujeres en plural, como este colectivo que conforma el 52% de la población a nivel mundial y que ha vivido una desigualdad histórica, ¿no? Entonces comienzo por aquí para que tomemos el feminismo, los feminismos como un paraguas que nos va a dar la pauta para entender otros conceptos que vamos a desarrollar más adelante. Para Celia Amorós, una teórica del feminismo, es una lucha que tienen las mujeres por la igualdad, por lograr la igualdad en tantos seres genéricamente humanos, en tanto categoría. Como les decía, pues podemos creer que la concepción de mujeres como humanas tiene mucho tiempo, pero en realidad hace poco más de 30 años es que las mujeres hemos sido reconocidas como humanas, como parte de aquello que forma la categoría del ser humano. Y entonces, Nuria Varela también hace una definición que a mí es la que más me gusta del feminismo, porque aunque hay muchas propuestas muy valiosas de distintas teóricas, a mí creo que lo que Nuria Varela hace es compactarlas todas y dárnosla en algo muy comprensible y sobre todo que podemos como entender en el día a día. Por un lado, dice Nuria Varela, el feminismo es una teoría crítica. Esto quiere decir que se conforma de un cuerpo de conceptos, de teorías, de formulaciones de conocimiento, es decir, epistemológicas, y por el otro es una práctica política. ¿Qué quiere decir? Que son movimientos sociales que se da en el entorno cotidiano y que va desde el ámbito privado hasta el ámbito público y que se desarrolla a través de diferentes prácticas, diferentes espacios, el espacio público, el privado, el digital, etcétera,
y que nos permite articular movimientos, articular teorías para analizar la realidad en la que las mujeres vivimos y tomar conciencia de la situación de desventaja, de las discriminaciones, que por una razón muy específica y que no está en nuestro control, sobre todo, que es el ser mujeres, pues vivimos día a día. Y entonces las mujeres, a través del feminismo, de los feminismos, nos articulamos y nos organizamos para acabar con estas prácticas y cambiar nuestra realidad. Otras dos definiciones nos dicen, por ejemplo, que los feminismos son un conjunto de saberes, valores y prácticas explicativas de, primero, causas, después formas, pues los mecanismos que utilizan y las justificaciones y las distintas expresiones que se dan para pues institucionalizar la subordinación de las mujeres. Y por supuesto, no solamente se queda en describir estas prácticas y en señalarlas, sino que busca cambiarlas, tiene mecanismos, movimientos para cambiarlas. Por último, una definición que también me llama mucho la atención es la de Catalina Ruiz Navarro, una periodista colombiana, que nos habla que el feminismo, como yo les decía, tiene un sujeto político, que son las mujeres. Entonces, el feminismo es para, por y sobre las mujeres. Nos podemos encontrar con los feminismos de colores y sabores que ustedes quieran. Hay el ciberfeminismo, hay el feminismo ecologista, está el transfeminismo, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el de la diferencia. Y todos estos tienen diferentes formas de abordar la realidad de las mujeres y la posición de subordinación. Entonces, realmente lo que nos mantiene como una corriente ideológica que cumple con un objetivo es uno, por un lado, el sujeto político son las mujeres, y segundo, se busca cambiar la realidad y la situación de discriminación en que hemos vivido. Para terminar como esta primera parte que nos da el sustento, la base teórica de lo que vamos a abordar a continuación, entonces entendemos que el feminismo ha generado, por un lado, corrientes de pensamiento, que son las que les acabo de mencionar, y acción política a favor del cambio, de las condiciones de opresión entre los sexos, y más allá entre los sexos, yo diría de opresión de las mujeres, que ha sido el colectivo discriminado y subordinado, y los hombres, que como colectivo, como estructura, no como personas individuales para no entrar como en ataques personales, sino como colectivo, como estructuras, han hecho sobre el colectivo de las mujeres. Y es bueno repetirlo, no existe un solo movimiento feminista, sino un amplio conjunto de grupos y expresiones sociales y teóricas. Y, por ejemplo, estas expresiones sociales podrían ser las manifestaciones, el activismo que se hace desde redes sociales, las pintas o incluso algunas actuaciones que se hacen desde las prácticas institucionales, desde las prácticas, por ejemplo, jurídicas. Todo eso es el feminismo, porque de repente a mí me da mucha risa este meme que dice, nos enseña a una niña de 13 años que está estudiando en la escuela de la NASA y nos dice, esta sí es una verdadera feminista, no como tú que estás pintando las paredes, ¿no? Y para quienes ya llevamos un buen tiempo siendo feministas, autoadscribiéndonos al movimiento, pues decimos, es que el feminismo no es uno solo y no hay una sola forma de ser feminista. Hay diferentes prácticas, diferentes motivos que te pueden llevar a luchar por la igualdad y por el acceso de las mujeres a sus oportunidades. Entendiendo esto, quiero pasar muy rápidamente a parte del conjunto teórico del cuerpo de conceptos que conforman a la teoría feminista y que nos van a llevar a entender por qué es importante la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y cómo lograrla, sobre todo, cómo llegar a ese punto en que las mujeres puedan tener las mismas condiciones de acceso y ejercicio de sus derechos humanos en el ámbito laboral. Para eso hay que desdoblar un concepto que es el sistema sexo-género
en los dos componentes que tiene. Por un lado, el concepto de sexo, que lo podemos describir como el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombre o como mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza y es una construcción natural con la que se nace. Aquí también hay en parte un cuestionamiento muy fuerte de si realmente el sexo es determinado de forma natural y si solo existen dos sexos, hombre-mujer. Pero me parece que para fines prácticos nos podemos quedar en esto, en que el sexo son este conjunto de características biológicas que nos definen como hombres o como mujeres. Por otro lado, tenemos el concepto de género, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya han escuchado y que a veces tendemos a confundir como, es de género, es de mujeres, ¿no? No sé si les ha pasado, por ahí en el chat, si me pueden ir retroalimentando, si les ha pasado que de repente es como, es que es algo de género, entonces van a hablar de mujeres y van a hablar de las necesidades de las mujeres. Y realmente no, el género va mucho más allá y la teoría feminista lo ha definido como este conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad en su conjunto a través de sus estructuras, a través de sus instituciones, como la escuela, la familia, el Estado, el lenguaje, asigna a las personas de forma diferenciada entre mujeres y hombres. El género regularmente lo conocemos como lo femenino y lo masculino. Muy importante que nos quedemos con estos dos conceptos porque ya más complejo, el sistema sexo-género se interrelaciona. Sí podemos tenerlos por separado, como se los estoy contando, pero realmente son interrelacionados, se interconectan y es lo que denota entonces toda esta parte del estudio que vamos a realizar. Pero el género ha sido ocupada, o más bien se desarrolló en el seno de la teoría feminista como esta categoría clave, una categoría central de la teoría feminista que alude a esta asignación que se da en cada cultura, también es importante decirlo. No es la misma forma de ser femenina en una cultura que en otra, no son las mismas características, roles, funciones, cualidades, habilidades asignadas a mujeres y a hombres en una cultura. Entonces, el concepto que más se ha utilizado para definir el género es que es una construcción social y cultural de lo femenino y lo masculino. ¿Qué quiere decir? Que lo propio para las mujeres y los hombres no es un producto de la naturaleza, como lo es el sexo, sino es un producto de un proceso social que permite tener como estas diferencias muy, muy arraigadas y que aparte lo que hace, pues es decirnos cómo deben ser las mujeres a partir de su sexo, cómo se deben comportar su género y cómo así también deben ser los hombres. Entonces, el género pone especial énfasis en que lo que conocemos como hombres, como mujeres o como femenino y masculino no son realidades naturales, sino culturalmente construidas. Y aquí ha habido muchos cuestionamientos y muchas diferencias teóricas cuando se habla de no, sí, o sea, es que las mujeres por naturaleza son emocionales. No, no hay nada biológico, no hay nada natural que nos diga que las mujeres por naturaleza somos más emocionales. Ha sido un proceso social el que ha llevado a que culturalmente las mujeres tiendan a expresar más sus emociones, pero no quiere decir que por naturaleza las mujeres seamos más emocionales. No sé si logro explicarme en este sentido. Y bueno, podríamos decir que no hay nada de malo en hacer diferencias, ¿no? Que ahí también tengo mis reservas, pero
platicando hasta cierto punto podríamos decir, bueno, ¿qué tiene de malo que a las mujeres se les diga que deben tener el cabello largo para cumplir con ser mujer o que deben a cierta edad comenzar a maquillarse o que a los hombres se les diga que no pueden expresar sus emociones porque entonces no cumplen con lo masculino, sobre todo en cada cultura. Acordémonos que el género es un proceso cultural y social que no se cumple de la misma forma en las diversas sociedades, ¿no? O países o regiones. Por ejemplo, algo que en un lugar puede estar normalizado, como que los hombres en ciertas ocasiones utilicen falda, en un país como México, eso puede llegar a poner incluso en duda, ¿no? La masculinidad de un hombre si lo hace. Entonces, repito, ¿cuál es el problema? El problema es nada más que un dato biológico se traduzca en una desigualdad social. Ese es el problema realmente, que por ser mujer se te asignen características, comportamientos y roles que, otra vez, no únicamente tienen elementos descriptivos, o sea, no solamente te dicen, tú, Constanza, tienes que vestirte así, comportarte así, hablar así, sentarte así, sino que también son normativos. Quiere decir que si no lo haces, hay un castigo y hay un señalamiento y hay consecuencias de que no lo cumplas. Entonces, realmente las sociedades han avanzado en las diversas instituciones en que se normaliza esta asignación de características, comportamientos y roles a las personas de acuerdo con el sexo asignado al nacer, ¿no? Y esta comprensión ha generado, por otro lado, algo muy relevante para lo que vamos a estudiar más adelante, que son estas condiciones o relaciones de poder entre hombres y mujeres, en donde el orden social que históricamente ha habido ha entregado privilegios a los primeros, pero más allá de eso ha sido en detrimento de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, no solamente ha entregado privilegios a los hombres, este sistema en el que nos hemos desempeñado, hemos crecido todas y todos, sino también ha quitado oportunidades, ha quitado derechos y ha puesto en una condición de subordinación a las mujeres. Y otra vez, ¿no? El feminismo, los feminismos y todo este estudio no culpa a nadie, no culpa a individuos, no me culpa a mí, Constanza, o a los hombres, ¿no? Que también esto pasa recurrentemente en donde a las mujeres, sobre todo, nos cuesta mucho autoadscribirnos al feminismo porque se nos ha enseñado que el feminismo es lo opuesto al machismo y nada más equivocado que eso, esa es una trampa que se ha socializado para justo desvalorizar el feminismo como una corriente ideológica. Y no, el feminismo no se contrapone al machismo, no es un antónimo del machismo, porque el machismo sí es un conjunto de comportamientos y conductas que desvalorizan a las mujeres y que las discriminan, las excluyen y pues son comportamientos sexistas, ¿no? Que hacen menos a las mujeres. Pero el feminismo no odia a los hombres, en primer lugar, eso es muy importante. Segundo, tampoco busca quitarles derechos, busca quitarles privilegios, y eso es algo que debemos tener muy claro. Sí, sí se busca quitar privilegios, pero no derechos. Es decir, el que las mujeres ganemos un espacio y obtengamos un derecho, lo alcancemos, no va a ser en detrimento de los hombres. Lo que sí ha sido, por otro lado, este sistema en el que hemos vivido y que a continuación vamos a explorar un poco más. Entonces, esto ampara, por ejemplo, situaciones en el ámbito laboral como la división sexual del trabajo, en donde a las mujeres históricamente se nos ha encasillado en espacios de cuidado, en espacios de atención hacia otras personas, y a los hombres se les han asignado los espacios de toma de decisiones y también ha generado roles y estereotipos de género que incluso antes de nacer, ¿no? A mí me llama mucho la atención estas
revelaciones de género, que en realidad son de sexo, las revelaciones que se hacen, en donde de entrada ya, si va a ser niña, si va a ser mujer, pues ya es de rosa, ¿no? Porque el color rosa es para las mujeres. Y yo no sé en qué manual realmente viene que los colores tienen género, tienen un sexo determinado, ¿no? O los hombres son de azul. Y esto ha cambiado si nos vamos a hace tan solo 1500, no menos, como 500 años tal vez. En Europa el color rosa era para hombres porque era un color fuerte, era un color de poder, y el azul era para niñas, para mujeres, porque era un color débil, un color emocional, y entonces vemos cómo culturalmente han ido cambiando estas asignaciones de lo que culturalmente se asocia a lo femenino y a lo masculino. Es muy importante. Y vamos a pasar a un concepto de la teoría feminista que explica también y sobre todo que señala cómo es que el dominio masculino se ha institucionalizado. Este temible patriarcado que ya parece a veces broma para algunas personas, pero no sé si ustedes recuerden esta canción, este performance que las chilenas de este colectivo denominado Las Tesis desarrolló, en donde dice: el patriarcado es un juez y nos juzga por nacer. Y pues para entender a simple y llanamente qué es el patriarcado, yo les diría que es un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. A las mujeres desde el nacimiento se nos ha dicho que tenemos menos capacidades, que tenemos características que frecuentemente se asocian a una inferioridad. Por ejemplo, a las mujeres se nos asocia, como ya lo decía, a que somos emocionales y los hombres son racionales. Pero la característica que tiene prestigio socialmente, por supuesto que es la racionalidad, ¿no? A las mujeres se nos ha dicho que pertenecemos al espacio privado, a lo doméstico, y a los hombres se les ha dicho que pertenecen a lo público, a la toma de decisiones. Y otra vez, esta división dicotómica de las características, a quienes se ha asignado la característica de superioridad, pues es a los hombres en el espacio público. Lo que pasa con el patriarcado es que ha ayudado a institucionalizar, es decir, ha puesto en la mayoría de nuestras instituciones, como es el lenguaje, ¿no? El lenguaje androcéntrico que solo nombra a los hombres, ¿no? Esta parte que yo tengo un conflicto muy grande con, ¿para qué quieren ser nombradas si ya en el todos están incluidas? Pero ¿qué pasa cuando solo queremos nombrar a las mujeres? Si hay palabras para solo nombrar a las mujeres. Entonces, me parece que el lenguaje es un muy buen inicio para darnos cuenta de que no, de que las mujeres hemos sido excluidas de la mayoría de los espacios y que no, ni siquiera a veces nos hemos percatado de que es así, ¿no? Y este sistema lo institucionaliza en diversos espacios, como es el ámbito laboral. Me gustaría que viéramos este video que hace, por un lado, recopila varios de los conceptos que ya hemos abordado, y por otro aborda algunos otros, como son los roles de género y los estereotipos, que nos van a servir mucho más adelante. ¿Me pueden decir si se escucha bien, por favor? Creo que no se escucha. ¿No lo escuchan? No, no se escucha. A ver, voy a intentar.
¿Ahí ya lo escuchan? No, aún no. El video no, a ti ya. Mm. Bueno, igual y para no perder más tiempo, vamos a seguir. Le voy a adelantar hacia la parte ¿Será el que me audífono? gustaría como... No lo sé, ya lo quité, pero creo que no. A ver. No, pero si te desconectas de la máquina, quizá sea eso. ¿Ahí? ¿No, verdad? No, no te escuchamos. Bueno, el No. video, a ti sí. No, qué raro. Yo sí lo escucho aquí, pero sí no encuentro como una opción para compartir el audio de mi computadora. Entonces, bueno, qué lástima. Pero como les decía, aquí quisiera como entrar en esta parte de los roles y estereotipos de género, que es muy importante abordarlo porque nos ha asignado a las mujeres ciertas características y ciertos espacios en los que nos vamos a desempeñar. Los roles, los estereotipos de género son ideas preconcebidas que están arraigadas y determinan la conducta, comportamientos y actitudes. Y una palabra clave, tiene este anuncio. Una palabra clave es que deben tener las personas en función de su sexo. Es decir, que se espera de nosotras y nosotros que nos comportemos de determinada forma de acuerdo a nuestro sexo biológico, como mujeres y como hombres. Y también lo que yo les comentaba, esta parte de comportamientos asignados dicotómicamente y asignados a lo femenino y a lo masculino. De las mujeres, de lo femenino, se espera espontaneidad o emoción, y de los hombres o de lo masculino se espera la razón, y pues aquí vamos como en una dicotomía de la intuición, ¿no? La famosa intuición que tenemos de esas mujeres, que por supuesto no existe, pero para los hombres lo que fue reservado pues fue la inteligencia. Entonces es muy interesante cómo los estereotipos de género nos han llevado a una construcción que permite que sean asignados diferentes características que también nos dan un rumbo. Son sobre todo, pues sí, nuestro futuro, porque si nos dicen que debemos de comportarnos de alguna forma, entonces así lo vamos a seguir haciendo a medida que crezcamos y pues como la sociedad nos acerque información para cambiar. Por otro lado, el androcentrismo es un sistema de pensamiento que pone al hombre como centro del universo y como medida de todas las cosas. Y esto es importante porque les pongo un ejemplo. Si ustedes, si de pronto yo les digo, piensen en humano, ¿alguien me pudiera decir qué se le viene a la mente cuando yo le digo piensa en un humano? ¿Me pueden describir a alguien? Por ahí, alguien que quiera contarme. Pues Hola, como, buenas tardes. Ay, perdón. Hola, Eh, hola. ¿Quién pues habla? Irarse Segovia, soy una de las abogadas Ah, del hola, proyecto. hola. Hola, Eh, Irace. pues yo pienso en una persona en general, o sea, ¿te refieres ¿Cuál es a el sexo físicamente? de esa persona? Pues sí, pienso, pues, supongo que porque soy una mujer, pienso en una mujer cuando Piensas en hablamos una de ser mujer. humano. Ujú. Ok, sí. Eres
una de las excepciones, porque regularmente, gracias Yarse, me parece muy bien y me parece que has estado como acercándote quizá a estos temas que permiten que tu concepción haya transformadose para que cuando a ti te digan un humano, pues pienses en una mujer. Pero regularmente lo que ha pasado históricamente es que el humano, pues regularmente es un hombre, ¿no? Y no solamente es un hombre, sino es un hombre blanco. Y es un hombre blanco joven. Y esas características, pues es, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Que ha sido como el más utilizado para definir al hombre, ¿no? Y es un tipo de hombre en concreto. Y si ustedes buscan en los diccionarios, pues lo humano es todavía, ¿no? El hombre. Y es muy interesante porque entonces la medida de todas las cosas han sido los hombres. La construcción de las instituciones a nuestro alrededor, pues se han construido a partir de la visión de los hombres. Y de esto vamos a abundar un poquito, pero para el androcentrismo, la respuesta feminista ha sido la perspectiva de género, que permite analizar la forma en que los sistemas sexo-género, es decir, los estereotipos, los roles y la identidad de género impactan en la vida de las personas, determinando sus conductas, pensamientos, creencias y actitudes ante la sociedad y sus relaciones. Y yo agregaría también algunos espacios a los que hemos tenido acceso y cómo nos impactan diferenciadamente algunas decisiones que se toman. Ya por último, reforzar esta parte de que, bueno, pues si lo quieren ver, el video se llama así, los sistemas sexo-género, y es de CICADES, que es un centro de investigación. Entonces, por si quieren checarlo por ahí, la verdad está muy completo. Y eso era como para cerrar la parte de los conceptos que nos van a permitir tener un panorama general de la situación de las mujeres. Ahora quiero entrar en el tema de por qué hablamos de derechos de las mujeres. Como ya vimos, el sistema patriarcal, que es este sistema que no solamente permite la dominación de los hombres frente a las mujeres, sino que también institucionaliza los obstáculos para que las mujeres tengan acceso a oportunidades, a una vida digna, más allá de privilegios, es a tener condiciones de vida digna. Porque históricamente pues hemos sido las menos representadas en los espacios de decisión política, hemos tenido menor acceso a trabajo remunerado y hemos estado en condiciones de vida pues muy, de pronto como hasta indigna, ¿no? Y por ahí una teórica feminista señalaba que las mujeres somos las más pobres de entre los pobres. Si vemos a nivel mundial las estadísticas de pobreza, nos podemos dar cuenta que el mayor porcentaje de pobreza lo tienen las mujeres a nivel mundial. Y esto no puede ser una casualidad, porque se ha estudiado y entonces el feminismo nos da una respuesta a este constructo social que ha resultado en detrimento de las mujeres. Algo muy importante que hay que destacar es que hasta la Ilustración, hace 300 años, con el inicio formal del feminismo, cuando es muy importante decirlo, cuando en la Ilustración, en la Revolución Francesa, se hace la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí vemos cómo el lenguaje es muy importante y cómo nos ayuda a nombrar a las personas, a nombrar a los sujetos y las sujetas. Se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Y lo que se buscaba en la Revolución Francesa, pues era esta libertad, igualdad, ¿no? Pero igualdad ¿para quiénes? Igualdad para los hombres blancos de distintas clases sociales. Hasta ahí se quedó, porque no incluyó, primero, a los hombres racializados y segundo, no incluyó a las mujeres. Esta declaración omitió por completo que las mujeres, primero, éramos humanas y segundo, teníamos el estatus de ciudadanía. ¿Y qué es el estatus de ciudadanía? Nada más y nada menos que la autonomía para representarte por ti misma ante el Estado, ante las instituciones, ¿no? Las mujeres eran vistas como faltas de capacidad para autorrepresentarse y ahí es donde empieza el problema, ¿no? ¿Por qué voy a tener que depender de un esposo, de un padre, de un hermano para poder representarme y para poder vivir en libertad? Entonces, lo que hace dos feministas, dos referentes teóricas, que por un lado es Olympe de Gouges, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, es decir, bueno, ya que no nos incluyeron en esa declaración y las mujeres no somos ciudadanas, pues entonces yo hago la propia y es como un símil, más bien es un reflejo de lo que se habla en la del hombre y del ciudadano, pero pues reconociendo los derechos políticos, civiles y civiles de las mujeres. Y esto hay que decirlo, esta falta a la norma, falta a lo que era en ese momento lo aceptable, le costó la vida a Olympe de Gouges, ¿no? Ella la mataron en la guillotina por estas ideas revolucionarias de que las mujeres éramos humanas y teníamos derecho a la ciudadanía. Ahorita lo pensamos y nos da risa, pero en ese momento era una terrible falta a la construcción social de lo femenino y lo masculino. Por otro lado, Mary Wollstonecraft, que también es una teórica referente, ella hace un texto muy interesante que es la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, en donde habla de por qué las mujeres debemos ser consideradas humanas y por qué debemos tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, después de esta lucha, no fue en mucho tiempo considerado un tema relevante. ¿Por qué? Porque la mirada que predominaba era la de los hombres que tenían los privilegios y que sostenían también sus privilegios sobre una base de discriminación y de aprovechamiento de las mujeres como objetos de consumo, primero porque se aprovechaban de los cuerpos, y de pues trabajo no pagado, que hasta el momento es uno de los problemas más arraigados en nuestras culturas, en la mayoría, ¿no? A nivel mundial. Y pues entonces sí, claro que no lo iban a poner en agenda, pero las mujeres, no con marchas pacíficas, ¿no? Lograron arrancar la ciudadanía en 1929 en España, en 1920 en Inglaterra, luego en Estados Unidos y después llegó a México en 1953. Tomemos en cuenta que esta es una lucha que se comenzó en 1800, 1700, 1800, y que no fue hasta 1953 que en México, en nuestro país, se reconoció la ciudadanía de las mujeres, hace 65 años, ¿no? Pero esto solamente se reconoció la ciudadanía como parte de un proceso político en el que a las mujeres se les permitió, que en realidad lo que hicieron fue alcanzar un derecho que debió haber estado garantizado desde siempre por su condición, como lo decía Alda Facio, por su condición de humanas, ¿no? Se nos reconoce este derecho, pero todavía no éramos consideradas totalmente humanas porque no estábamos incluidas como parte de los derechos humanos. No es hasta Viena, en la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que se reconocen a las mujeres como
propietarias de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la autonomía, el derecho a la independencia, el derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a los derechos sexuales y reproductivos, que en ese momento no fueron nombrados así, pero sí se inició con esta lucha, ¿no? Entonces, vemos que la lucha por los derechos de las mujeres está desde hace más de 300 años, pero continúa hasta 2020 por exigir el cumplimiento de diferentes derechos en diferentes espacios, en el político, social, civiles, culturales y reproductivos. Igual aquí, ay, qué lástima que no se va a escuchar, pero el video nos narra un pasaje muy interesante que es la entrada de las mujeres al mundo laboral. Y aquí vemos que ya vamos bajando un poco más a lo que me interesa. Bueno, todo me interesa compartir con ustedes, pero que me gustaría que ustedes se quedaran con esto, que es el tema de cómo fue el ingreso de las mujeres al mundo laboral. Y se nos ha vendido, o no sé, creo que en la mayoría de los libros de historia o se ha dicho que las mujeres entramos como parte de una emancipación y que respondió a un logro de igualdad y de autonomía. Incluso muchas veces en la teoría feminista esto se ha visto como un logro, pero realmente si nos vamos a la historia vemos que no fue como tal un logro, más bien respondió a las necesidades sociales de que ante la ausencia de hombres en por estar al frente de batalla, pues las sociedades, específicamente la sociedad estadounidense, se quedó sin mujeres, y esto pasó en la Primera Guerra Mundial. De pronto, pues mandaron a todo el mundo a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, y ahora ¿quién nos sostiene la economía, no? Si los hombres están en la guerra y las mujeres están en sus casas, y las fábricas y las empresas y la producción comercial, ¿quién la sostiene? Y pues quedaban las mujeres, ¿no? Y entonces fue como, órale, vete y salte y sosténme la economía en lo que nosotros nos peleamos entre nosotros y desmadramos el mundo, perdón por la palabra, pero en realidad pues esas son las guerras, ¿no? O sea, echar a perder países, regiones, vidas, etcétera. Entonces, pasó ya una vez en la Primera Guerra Mundial, y cuando regresan los hombres, las mujeres no se quedan en el espacio laboral. Cuando regresan los hombres, les dicen, bueno, muchas gracias por tus aportaciones, pero este no es tu espacio, tú perteneces al espacio privado. Y solo fue por este tiempo. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y vuelve a pasar, ¿no? Que se quedan sin hombres las sociedades y entonces las mujeres vuelven a salir al quite. Pero debemos decirlo, en condiciones insalubres, en condiciones insostenibles, ¿no? Incluso el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, en realidad nació como una conmemoración que recuerda el incendio de una fábrica en Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a ver que primero no recibían el mismo salario que los hombres recibían por el mismo trabajo. Y en segundo, que las condiciones laborales eran inhumanas. No las dejaban ir al baño, no, o sea, las jornadas laborales eran completas, no las dejaban usar zapatos, no podían salir a cuidar a sus hijos, ¿no? E hijas. Y entonces todo esto lo empiezan a ver a las mujeres y se empiezan a organizar, como históricamente ha sucedido, pero esto no gustó, por supuesto, a quienes ostentaban el poder. Y entonces el incendio de esa fábrica pues fue para calmar a las mujeres que estaban protestando. Y muchas personas no saben, por ejemplo, que el 8 de marzo no es una celebración, no es para decirle a la mujer y continuar con estos estereotipos de eres la flor más bella de este mundo y felicidades, porque
eres paciente, eres emocional y porque te entregas con amor a la familia, ¿no? Realmente es una conmemoración de una lucha que terminó en tragedia. Y poco después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres vuelven a regresar en los 60s, 70s más o menos, y aquí hay un libro muy interesante que si quieren revisar, se llama La mística de la feminidad, lo escribe Betty Friedan, una teórica, que ella se da cuenta que las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres privilegiadas, hay que decirlo, aquellas que tenían como pues los medios para ir a la universidad, comienzan a estudiar, porque lo que les tocaba era salir a trabajar. Pero termina la guerra, entonces regresan los hombres y ellas, las mujeres, vuelven al espacio privado y ya no hay que ir a trabajar. Y entonces hay muchas mujeres que se quedan con estos estudios de universidad que ya no salen a trabajar porque se dedican al hogar, que es lo que culturalmente se les había dicho que era lo que tenían que hacer, pero muchas mujeres que tuvieron el mal sin nombre que le llama Betty Friedan, que es esta falta de placer o falta de conformidad con estar en el espacio privado. Son mujeres que lo tienen todo, que tienen casas, que tienen camionetas, ¿no? En ese entonces, que tienen autos, que tienen sus electrodomésticos nuevos, pero que aún así sienten que les falta algo. Y ese algo, pues, es autonomía, es independencia, es seguridad económica propia. Y es en donde nos damos cuenta que el ingreso a la vida laboral para las mujeres ha estado complicado y sigue siendo complicado hasta el día de hoy, porque todavía predomina esa idea de que a las mujeres nos corresponde cuidar el hogar, nos corresponde cuidar a la familia, nos corresponde criar hijos, y esto es algo que afortunadamente, creo yo, en algunas familias ya se está aboliendo, en algunas sociedades ya estamos transitando hacia un modelo en donde pues hay un reparto de tareas entre hombres y mujeres, pero hay que decirlo, sigue muy presente la parte en donde socialmente las mujeres son las que tienen que hacerse cargo de las tareas de la casa, ¿no? Y entonces ahí hay otros conceptos que surgen, que es que a los hombres se les ha asignado la capacidad productiva o el trabajo productivo, que son estas actividades humanas que producen bienes o servicios y que tienen un valor de cambio, es decir, que generan ingresos bajo la forma de un salario o de dinero, como lo conocemos, mediante actividades como pues agrícolas, comerciales, de servicio y desarrolladas por cuenta propia. A los hombres se les ha asignado el espacio público y un pago por su trabajo, el trabajo remunerado, también hay que decirlo. Y esto se ha contemplado en las mediciones de la economía, ¿no? Y por otro lado está el trabajo reproductivo, que en esta división dicotómica se ha asignado a las mujeres. Y el trabajo reproductivo es este conjunto de tareas que son necesarias para garantizar cuidados, bienestar y supervivencia a las personas que componen el hogar y que se divide en dos. Principalmente es una reproducción biológica, que para las mujeres pues es la gestación, el parto y la lactancia, y por otra es una reproducción social que implica el mantenimiento del hogar y el cuidado de la crianza de las niñas y los niños, pero también de personas adultas mayores, que este es el trabajo no remunerado y que no se toma en cuenta en las mediciones de economía. Y aquí también hay un libro muy interesante que ojalá lo puedan leer, se va como agua, es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, de Catherine Markall. Ella nos habla de cómo en la economía, en el estudio de la economía, no se ha estudiado el trabajo de las mujeres en el ámbito privado, en la casa, y que no se ha tomado en cuenta para las mediciones de la economía. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí yo les traigo el dato de 2018, de acuerdo con el INEGI, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas, que vamos a ver más adelante, es realizado en gran parte por las mujeres, registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos.
Esto representó el 23.5% del Producto Interno Bruto del país. Para quienes conocemos un poco de indicadores, sabemos que este indicador nos dice el nivel de entrada y salida de productos, mercancías y cómo, pues, el nivel de productividad del país, ¿no? Entonces, realmente no hemos contado estas labores porque si se pagaran, o sea, si a las mujeres nos pagaran por, bueno, dice, yo hago muy pocas labores del hogar, siendo sincera, pero si a las mujeres que lo hacen se lo pagaran, pues representarían 5.5 billones de pesos esos salarios anuales. Entonces, como punto número 1, para entender la posición de las mujeres en el ámbito laboral y cómo se desempeñan, hay que hacer esta distinción entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. El trabajo remunerado, desempeñado en muchas de sus empresas, tal vez por mujeres y hombres indistintamente, pero el trabajo no remunerado, como lo vamos a ver en una gráfica que traigo, pues es en gran parte desempeñado por mujeres, ¿no? Hay que tenerlo claro. Entonces, lo segundo es que las mujeres siempre hemos trabajado. Lo que sucede es que lo hemos hecho en el espacio privado y las feministas dicen eso que tú llamas amor, yo lo llamo trabajo no pagado, ¿no? Entonces, bajo esta justificación de que lo que realizamos en el hogar lo realizamos para las personas amadas, para quienes nosotras queremos, pues entonces no se nos paga y no tampoco se considera dentro de la parte económica y no se considera como un elemento clave para entender las relaciones laborales. Esto es muy importante. Y por último, bueno, en tercer lugar, este trabajo no ha sido remunerado, pero también ha sido infravalorado, ¿no? A las mujeres se nos han dejado las tareas que no son valoradas en la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que algunos hombres que todavía no entienden como toda esta parte se burlan cuando dicen, es que mi mujer me puso a lavar los trastes, ¿no? Y no, realmente pues nadie pone a nadie, son trastes que usan toda la familia y que las mujeres no tendrían que estar asignadas naturalmente y obligatoriamente a realizar esas tareas. Este video también es como muy interesante, nos habla de, creo que sí podemos verlo con las puras letras, entonces lo voy a poner.
Bueno, pues creo que explica como muy bien esta parte que hemos estado platicando de cómo la labor de las mujeres en el hogar es muy importante. Y ustedes me pueden decir, bueno, Constanza, pero ¿eso qué tiene que ver con el ámbito laboral, ¿no? Eso es algo que pasa en la casa y son arreglos de cada quien. Y realmente no, realmente sí impacta en las estructuras laborales. Entonces, sí, las mujeres ya trabajamos, ya hemos estado incorporadas al mercado laboral en puestos donde históricamente no habíamos estado presentes, ¿no? Hay avances, sí, pero que cada vez más mujeres se incorporen al trabajo remunerado no significa que se hagan los mejores, que se adhieran a los mejores trabajos. En general, las mujeres recibimos ingresos más bajos por el mismo trabajo y las estadísticas nos dicen que no ganamos lo mismo, no estamos protegidas por un contrato de trabajo formal y por lo tanto no estamos como protegidas legalmente, ¿no? Entonces, la simetría entre mujeres y hombres en la repartición de este trabajo doméstico y de cuidados no remunerados se traduce en una desigual inserción en el mercado laboral. Y cuando ya logra haber una inserción en el mercado laboral, se traduce en una doble carga para las mujeres. Esto es muy importante. Por último, ya para empezar a cerrar, antes de que se duerman, quisiera hablar un poquito de las brechas, como este concepto que engloba la desigualdad que existe en el ámbito laboral entre mujeres y hombres y pues plasmarla un poquito en términos numéricos, ¿no? Aquí lo voy a... agrandar un poquito. No se alcanza a ver muy bien, pero es una gráfica de la CEPAL, que es una agencia de la ONU para el Desarrollo Económico, y el Observatorio de Igualdad de Género, hacen esta gráfica en donde se ve la desigual distribución del uso del tiempo por países. El uso del tiempo que comprende el trabajo remunerado de las mujeres y el trabajo no remunerado de mujeres y hombres, ¿no? Y aquí vemos que las mujeres invierten, que tal vez trabajan menos en el espacio remunerado, ¿no? En el ámbito formal o informal, pero con remuneración, pero que sumado a las horas que invierten trabajando en el hogar, pues muchas veces trabajan más. Y esto se ve mejor en esta gráfica. Es información fresquecita esta. Es la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del INEGI, la ENUD 2019, y en promedio de horas a la semana del tiempo total de trabajo de la población de 12 años o más por tipo de trabajo y tasas de participación según sexo, aquí vemos que en promedio de horas a la semana las mujeres en espacios remunerados, ya sea informal o formal, trabajan 37 horas. O sea, trabajan menos horas a la semana que los hombres. Ok, hasta ahí decimos, ay, pues, ¿de qué se quejan si trabajan menos, no? Pero si esto vemos cómo las mujeres trabajan a la semana 39 horas en cuidados y en trabajo no remunerado de cuidados en el hogar, contra las 15 horas que dedican los hombres a la semana, sumándole este que es un indicador que tiene que ver con autogestión de los alimentos, la autoproducción de consumo, pues sumándolo, ¿no? Las mujeres trabajan en promedio 6.2 horas más que los hombres a la semana. O sea, estamos hablando de una brecha de 6.2 horas que los hombres pueden dedicar a ver una serie, pueden dedicar a estudiar una maestría, pueden dedicar a ver el fútbol, ¿no? Que es como el estereotipo, pueden dedicar a rascarse la panza si quieren, ¿no? Pero tienen ese tiempo libre.
tiempo libre que no tienen las mujeres para estudiar una especialidad, para hacer, incluso veía un video preparando la conferencia que me choqueó demasiado, que era cómo estructuralmente podemos evitar una de las primeras causas de muerte, que es el cáncer de mama, ¿no? Y decía, bueno, pues es que las mujeres no tienen tiempo de irse a hacer un estudio, ¿no? Porque el video trataba de una señora que está haciendo como su lista de pendientes y tiene un montón de cosas, ¿no? El trabajo, está estudiando como algo más, tiene la escuela del niño, tiene a su esposo que le sirve de comer, y entonces lo que deja al último pues es la revisión médica. Y entonces eso también se convierte en un problema de salud muy grande. Y aquí tenemos un promedio de horas a la semana de acuerdo al trabajo no remunerado, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican a la semana más o menos los hombres en trabajo propio para el hogar, en trabajos de cuidado, integrantes del hogar, y al trabajo de apoyo a otros hogares? Aquí vemos que igual la brecha pues, es considerable. Y un dato también que tiene que ver sobre la parte del trabajo remunerado, ya más hacia las empresas, la brecha salarial es mayor en el caso de las mujeres con hijas e hijos. A nivel mundial, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Y esto, pues, de acuerdo con la ONU, se refuerza en África subsahariana y en el Asia meridional. Y ahora vámonos a el impacto del COVID en el espacio laboral. De por sí a las mujeres nos costó llegar y ocupar lugares que tradicionalmente no eran asignados para las mujeres. Por ejemplo, los espacios de trabajo remunerado asignados a las mujeres, pues era de cuidadoras, ¿no? Maestras, enfermeras, y pues ahora tenemos a ustedes, ¿no? Que son abogadas o no sé, aquí otra mujer que me pueda decir que estudió y a qué se dedica. Algo que no sea derecho, porque solo sé que hay abogadas, pero alguien más. ¿Nadie? ¿Todas son abogadas? ¿O ya me dejaron sola aquí? Aquí estamos, a ver, también tenemos hombres, no sé si también alguno quiera participar. Bueno, si no, ahorita me cuentan, pero por ejemplo, les voy a contar mi caso. No me gusta hablar de mí porque para eso mejor que aburrido, ¿no? Pero mi caso fue interesante porque aunque a mí nunca nadie me dijo que no podía estudiar nada, yo creía que las carreras de ingeniería, de matemáticas, todo lo que tenía que ver como con física, con química, pues era para hombres, ¿no? Y yo decía, yo no tengo la capacidad y va a ser muy difícil entrar a un espacio laboral que esté diseñado para hombres. Entonces, ni de chiste volteé a ver algo que tuviera que ver con matemáticas, ingeniería, etcétera. Y entonces mi caso es, pues, estudié comunicación porque tampoco me llamaba la atención ser maestra, ni ser enfermera, ni nada, pero pues siempre fue como, bueno, a Constanza le gusta hablar, entonces sí, está como relacionado. Pero sí tengo amigas a las que les dijeron que no, o sea, que buscaran una carrera universitaria que tuviera más que ver con el ser mujer, ¿no? Y este ingreso al mercado laboral, actualmente con estas circunstancias ha habido un retroceso muy grande, porque ¿quiénes son las cuidadoras tradicionales? De acuerdo a lo que hemos visto, pues son las mujeres, ¿no? ¿En quién pensamos? Si aquí alguien que sea mamá me puede decir, ¿en quién piensan cuando le van a encargar a su hija o hijo a alguien?
pues en que los cuiden bien y pues también te da como el temor de que no sabes, a pesar de que lo dejes con tu familia o con tu vecino o con el mayor amigo que tengas, no sabes si las cosas que van a suceder van a estar correctas y en todo el tiempo que no está contigo, estás pensando en qué es lo que está pasando con él porque tú no estás al pendiente de él. Exacto, sí, es Fanny, ¿verdad? Te conocí tu voz. Sí, sí soy yo. Ok, sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que comenzó esta crisis, las mujeres dijeron, ¿en dónde voy a dejar a mis hijos, a mis hijas, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo? Por ejemplo, yo que no tengo hijos, pero tuve la fortuna de ir a mi casa, pues ya, ¿no? Te vas y ahí los cuidas, pero ahí también es una doble carga, porque aunque vayas al teletrabajo, que se le denomina ahora, pues las mujeres tenemos que estar al tanto de que el niño, la niña coma, de que jueguen, de que no se te vaya a aburrir, de que, a ver, espérate porque ya se cayó. Y entonces, esto regularmente o en muchos hogares, pues es así, porque las mujeres se tienen que hacer cargo del cuidado de niños, niñas, personas adultas mayores, de hacer la comida, de hacer el aseo, etcétera. Entonces, parece que eso no lo vieron las empresas en esta época de crisis y entonces mandaron a la gente a su casa, las empresas que hicieron home office, y de repente ponían, pasó en mi trabajo, aunque es una institución pública, pasó, ¿no? Ponían una videoconferencia a las 8 de la mañana. Entonces de repente empezamos a ver que las mujeres no llegaban a las 8 de la mañana. ¿Por qué no llegas a las 8 de la mañana, no? Bueno, porque había quienes son madres de niñas, niños que tienen entre 6 y 10 años y que tienen que ir a la primaria. Y entonces, pues no, pues a las 8 ellas estaban arreglando a la niña, al niño, dándole de comer, viendo que la conexión estuviera bien a internet, que el Zoom no se fuera a caer, ¿no? Hay estos ejemplos que a cada rato salieron en la tele como si fuera algo anormal, ¿no? De niño se asoma en la videoconferencia de su mamá, pues claro que se asoma porque es su mamá y porque están en la casa, ¿no? Y porque la mamá es la única que lo cuida. Entonces, esto dejémoslo en la parte de aquellas personas que lograron hacer home office, pero ¿qué pasa con aquellas que en el sector, que se tuvieron que desempeñar en el sector informal? A mí me rompía el corazón cuando en el regreso a clases compartían a las mujeres en los mercados con celulares, pues que con internet, poniéndole ahí al niño pues la videoconferencia de su clase y haciendo maromas para que en lo que ella vendía, cuidaba al niño. Entonces aquí es una doble carga, porque no solamente tienes que estar al pendiente de tu trabajo, sino que también de las condiciones en las que están las niñas, los niños, porque aceptémosle, todavía hay una carga inequitativa de las labores dentro del hogar, que muchas veces se inclina la balanza hacia las mujeres y por tanto las afecta de forma diferenciada. Y en el espacio laboral, entonces, hay como temas muy determinantes que van ampliando no solo la brecha salarial, porque ustedes me pueden decir, bueno, es que yo tengo un compañero que es mi par y realmente ganamos lo mismo. Sí, en muchas ocasiones, si hacemos esta comparación objetiva, entre comillas, ¿no? De cuánto gana un hombre y cuánto gana una mujer, pues nos va a salir que la brecha salarial es mínima. Pero hay una brecha total que está compuesta de diferentes factores, como por ejemplo que los puestos y las labores son estereotipadas para mujeres y para hombres, ¿no? Por mucho tiempo, las secretarias, las que tomaban apuntes, las que llevaban el café, las que hacían la agenda, pues eran mujeres. O, por ejemplo, a los hombres, muchas veces, por el simple hecho de ser hombres, se les asignaba un puesto de dirección, aunque hubiera una mujer mayormente preparada que él. Entonces, es muy importante el ver cómo a las mujeres nos ha afectado la parte de los estereotipos de género para ingresar al mercado laboral también, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces todavía nos sorprendemos cuando vemos un hombre enfermero o cuando una mujer
lo que les contaba, ¿no? La mujer astronauta, o sea, se nos ha dicho que las mujeres no podíamos entrar a este campo, y cuando lo hicimos, todavía hay como algunas reservas porque no coincide con los roles que debemos desempeñar. Luego hay una cantidad de horas trabajadas que es una brecha muy importante porque las mujeres no tienen el mismo tiempo disponible para trabajar en el mercado. Si ustedes se van a las estadísticas, la mayoría de mujeres, más que los hombres, ofrecen menos horas de trabajo a la semana porque tienen que cuidar a sus hijas e hijos o porque tienen que hacer tareas relacionadas con el hogar. Luego están otro tipo de obstáculos que en la teoría se les denomina segregación vertical. Tal vez ustedes han escuchado de estos términos, que es la segregación, los techos de cristal, que es, por ejemplo, cuando una mujer ya logró romper esa barrera de accesar al campo laboral, pero por todo esto que hemos platicado, que son los obstáculos sociales, estructurales, no puede avanzar a un puesto más arriba que el suyo. Los pisos pegajosos también es otro concepto, que es que aunque sí puede, o sea, tiene la oportunidad de avanzar porque tiene los méritos y tiene pues la capacidad de cumplir con lo que el puesto requiere, pues el piso le impide, que es un piso pegajoso, las condiciones familiares, las condiciones personales que tienen que ver con los roles y estereotipos de género que le impiden subir, y es muy similar a los techos de concreto. Todas estas han sido como analogías muy interesantes que se han aplicado a la parte del ámbito laboral, para ver por qué las mujeres, aunque ya han ingresado al campo laboral, pues no se elevan a puestos directivos, a puestos de toma de decisiones. Claro que hay sus excepciones, yo lo sé, lo tengo muy claro. Hay mujeres que han pues escalado, pero también hay que preguntarnos a veces con qué costos, ¿no? Muchas mujeres lo pueden platicar, ok, sí, pero yo tuve que, pues que platicar en el caso de que tengan un esposo, ¿no? Yo tuve que platicar con mi esposo para que nos dividiéramos las tareas, porque si no, yo no iba a poder, hacer la tarea que se me encomendó. Pero también tiene que ver esta parte de las mujeres, al tener toda la carga de las labores del hogar, tienen las menos horas disponibles, por ejemplo, para el estudio. Muchas veces, y ahorita lo vamos a ver un poquito más, se dice es que la selección en un puesto debe ser por méritos. Sí, correcto, estoy muy de acuerdo con eso. Pero de pronto nos damos cuenta, como ya lo vimos, que las mujeres tienen 6.2 horas menos a la semana para dedicar, ¿no?, a estudiar. Y entonces, si hay un examen, lo más probable es que las mujeres, por más capacidad que tengan, no hayan podido estudiar para un examen de conocimientos o de aptitudes o de lo que sea. Y entonces, muchas veces, quizá un hombre que sí tuvo ese tiempo para estudiar porque no tuvo la necesidad de involucrarse en un ámbito familiar, pues pueda tener una mejor calificación. Y ojo, repito, no es señalar a los hombres, no es culparlos de esta situación en ningún momento, solamente es para identificar cuáles son las barreras que las mujeres tienen extra por los sistemas que se han construido y que están muy sólidos, y que realmente si queremos cambiar algo, pues tenemos que ponernos unos lentes que son los de la perspectiva de género y ver cómo impactan de manera diferenciada algunas decisiones, algunas cuestiones a mujeres y a hombres, y entonces intentar hacer un cambio, ¿no? Promover acciones para intentar hacer un cambio. Entonces también está un obstáculo que es la segregación horizontal, que se da distribución en sectores, ¿no? Lo platicaba yo, la ingeniería es conocido como un sector de hombres, en donde las pocas mujeres que hay sufren, y esto realmente lo sé porque tengo conocidas que me han dicho, ¿no? O sea, yo sufro porque es un ambiente pues muy masculino dentro de estos roles y estereotipos, en donde las mujeres somos
rebajadas, somos pues como limitadas por nuestros propios pares y se nos dice que no son nuestros espacios. O por ejemplo el acoso, ¿no? El acoso laboral, el acoso sexual también es algo que sucede mucho. Y llegando hacia el final de esta plática, yo les quiero compartir como parte de las conclusiones 3 herramientas o 3 claves que podemos utilizar como parte de esta herramienta paraguas, que es la perspectiva de género, que como ya les comentaba es observar y clarificar de qué forma las decisiones que se toman en las empresas, las decisiones que tomamos que afectan tanto a mujeres y a hombres, pues van a afectar diferenciadamente en la medida en que existen estos obstáculos para las mujeres de entrada, ¿no? O sea, cosas que, por ejemplo, no, o muy difícilmente a un hombre le van a suceder. Primero, yo les quiero compartir algo que no cuesta nada, ¿no? Que es nada más de voluntad política, voluntad empresarial, que es nombrar explícitamente a las mujeres en todas las comunicaciones. Referirse cuando haya mujeres, cuando las mujeres estén contempladas en una comunicación, referirse a mujeres y a hombres, porque el lenguaje construye realidades. Esto es muy importante resaltarlo. El lenguaje no solamente describe la realidad, sino que la transforma y la cambia. Y entonces, si nosotras comenzamos a nombrarnos como a las mujeres, nombrar tanto a mujeres como a hombres, pues entonces estamos ya haciendo una diferencia. Y ya entonces las mujeres estamos incluidas explícitamente en, por ejemplo, las vacantes, los puestos de selección, los procesos de selección, o en las comunicaciones de la empresa, etc. Lo segundo es revisar los costos diferenciados de cada decisión para mujeres y hombres. Realmente no nos cuesta mucho ver, por ejemplo, esto de los horarios flexibles, ¿no? Lo que les comentaba, cómo mi decisión de hacer una reunión a las 7:30 de la mañana va a afectar de manera diferenciada a mis compañeros y cómo a mis compañeras que son madres de familia, ¿no? O por ejemplo, la asignación de tareas, revisar si estoy reforzando roles, estereotipos de género, si estoy por un lado poniendo a los hombres en los espacios o únicamente a los hombres en los espacios de toma de decisiones y a las mujeres en espacios que tienen que ver pues con la parte operativa o con partes como que no implican mayor responsabilidad. Todo esto tomando en cuenta las capacidades, obviamente, y los méritos de las personas, pero sí viendo que a una mujer no va la decisión no la va a impactar de la misma forma e incluso la va a afectar, ¿no? Y la tercera es una implementación de acciones afirmativas, que esto ya se ha probado en el espacio público, ha funcionado y está, por ejemplo, en mi caso, en el Instituto Estatal Electoral, pues se ha visto que las acciones afirmativas han ayudado a incrementar primero la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones y segundo, pues que las decisiones que se toman en esos espacios sean con perspectiva de género, estos de los costos diferenciados, encaminadas pues a compensar la situación de desventaja en la que las mujeres hemos estado inmersas históricamente. Y aquí para terminar, no sé si alguien quisiera ayudarme dándome algún ejemplo que pudieran ustedes tomar para alguno de estos 4 espacios o de estos 4 procesos del ámbito laboral, en reclutamiento y selección, formación, promoción y desarrollo de la carrera y vida laboral y familiar. ¿Qué acción podríamos tener en una empresa o que ustedes ya tengan en sus empresas que promuevan la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral? No sé si alguien me pudiera platicar algo que se le ocurra o que ya haya visto, que ya estén promoviendo. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Roberto. Hola, Roberto. Yo tengo algo que comentar. Sí.
fui criado por básicamente mi mamá, porque mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. Ok, Entonces, como parte de mi educación, en mi casa jamás hubo eso de que las tareas domésticas son para mujeres y las tareas y los hombres no hacen nada en la casa. Todo lo contrario, para empezar, somos 3 hermanos. sí, Entonces, claro. para mi mamá sola era una carga hiper extra. Entonces, Sí, tanto mis hermanos como yo aprendimos a barrer, trapear, sacudir, lavar y cocinar desde que éramos muy niños. Muy, muy niños. Incluso aún cuando estaba mi papá. De hecho, mi papá los fines de semana siempre cocinaba. Él era encargado de la cocina los fines de semana. Entonces, esos roles de género en realidad en mi familia nunca existieron. Sin embargo, cuando vas creciendo te das cuenta de que no en toda la sociedad es igual. Siempre fuimos señalados como personas extrañas porque mis hermanos y yo podíamos cocinar o teníamos que hacer es asignados y designados en la casa y los teníamos que hacer y eran parte de nuestro día a día. O sea, entre hacer escuela y tareas, también teníamos que hacer nuestro quehacer diario. claro. Y creo que es una educación que de repente en ese tiempo me chocaba. Yo decía, ¿por qué mi mamá me deja todas esas cosas que se supone no me corresponden? Pero ahora las agradezco como siempre porque creo que fue como mi puerta a esa igualdad de género a la cual respeto, admiro y la neta es que sí veo muy, muy justa para todas las personas. Es justa hasta Sí, para los hombres. En correcto. determinada, en determinada, en determinada eh, nivel es justo hasta para los hombres. Sí, 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 por supuesto. Los más independientes. Y con seres humanos, yo Te dejé escuchar, Roberto. No sé si es mi internet. Hola, hola. ¿Me escuchan? Esto no. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. perdón. Perfecto. Es que dejé de escuchar a Roberto. Ay, bueno, voy a continuar. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Pues sí, muchas gracias, Roberto. Si sigues por ahí, gracias por tu comentario. Realmente tienes mucha razón en lo que dices. El feminismo y la perspectiva de género y la igualdad de género también buscan, eh, pues, que en la medida en que los hombres han sido afectados por estos prejuicios, por estos estereotipos, ¿no? Porque sí, tenemos que decir que los hombres se han llevado la mejor parte, ¿no? Los privilegios, pero también han sido pues limitados, por ejemplo, como lo comentábamos, ¿no? Para expresar sus emociones, para, por ejemplo, se les ha dado la carga del sustento de la familia, ¿no? Que sean los que lleven, si no todo el sustento, el salario de una familia, sí la mayor parte, y es muy señalado socialmente un hombre que no cumple con pues ser el proveedor, el mayor proveedor dentro de una familia. Entonces, sí, tienes toda la razón y pues de verdad, qué padre que pudiste experimentarlo desde pequeño. Desafortunadamente hay muchas familias en las que esto no se da, pero creo que justamente es lo que tenemos que hacer, que lo aprendido, pues lo repliquemos. No sé si alguien más me quiera compartir algo. Si quieren, podemos entrar incluso a la parte de comentarios, preguntas, si es que las tuvieran. Hola, si quieres yo quiero compartir, soy Sandy Hermosillo de Aitexico. Hola, Aitexico es una empresa de servicios de desarrollo de software y afortunadamente esta industria como que democratiza mucho el tema de que aquí teniendo talento puedes tener trabajo, ¿no? O sea, no es tanto la fuerza ni nada. Y lo que nosotros hemos hecho es mucho empoderar a las mujeres porque ciertamente por la historia de esta industria, antes era una industria de mujeres, después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una industria de hombres y ahorita es mayormente de hombres, ¿no? Entonces apoyamos muchísimo a las mujeres, pero sin embargo también a los hombres porque nos hemos dado cuenta de que esta industria ayuda a los hombres a familiarizarse mucho con el ayuda en la casa, ¿no? Antes del COVID, nosotros convertíamos en un espacio de la oficina en ludoteca y quien llevaba a los niños para cuidarlos los viernes estos de consejo en donde los niños no tenían clases eran los hombres, porque tenían esta facilidad en la empresa, entonces los hombres eran los que se convertían ese día en cuidar a los hijos
y tratamos de tanto de escuchar a las mujeres como también de escuchar a los hombres, ¿no? La población donde Claro. yo trabajo es mayormente de hombres y este tema del feminismo y demás, creo que tenemos que sumar tanto hombres como a las mujeres. Yo he escuchado mucho que de repente los hombres se cansan de escucharlo porque sienten que es un ataque hacia ellos y no, o Sí. sea, yo siempre les digo, Ario, es cómo entre, como seres humanos, mejoramos la relación entre nosotros y es una lucha constante, así como hemos tenido de repente hombres que se enojan porque tenemos un chat específico de mujeres, es como, Ok. como ¿por qué, no? Ha habido como este rechazo de repente, o que también, no sé, hay pláticas de empoderamiento hacia mujeres, me exigen que haya pláticas de empoderamiento hacia los hombres y como que tengo que ir hacia atrás y decirles, oigan, chavos, es que ustedes empoderados ya están, ¿no? Sí, claro. Sí te tienes que encontrar como con, pues, muchas maneras de pensar, pero sin duda las empresas tenemos que reeducar a las personas, ¿no? O sea, creo que sí tenemos como responsabilidad social de hacerlo, porque al final, pues, fuimos crecidos en una cultura machista, aunque no todos. Bueno, mi papá, afortunadamente, siempre nos empoderó, e incluso él quería que yo fuera ingeniera, y él decía, tienes que ser ingeniera, y le dije, no, pues a mí no me gusta, y bueno, estudié negocios, Sí. pero sí creo que es algo de los dos, estuvo buenísima tu plática, y creo que tenemos que empezar a hablar más de estos temas, familiarizarlos, y llevarlos a las empresas, ¿no? Para que todos seamos más conscientes del tema. Así es. Muchas gracias, Andy. Te agradezco el comentario y justamente tú diste varios ejemplos de cómo en tu empresa han incorporado la perspectiva de género, ¿no? El hecho de dar formación y capacitación a las mujeres para esto que llamamos el empoderamiento, que tiene que ver con la autonomía, con la independencia, con el pues buscar mecanismos, ¿no? Para empoderarnos, pues es parte de la perspectiva de género, pero también hay que darle la bienvenida a los hombres, creo yo, a estos espacios para que conozcan, ¿no? Muchos hombres a veces se sorprenden cuando entran a grupos, ¿no? De mujeres y las mujeres contamos nuestras experiencias de acoso, de abuso, nuestras experiencias cuando se nos ha discriminado, ¿no? O se nos ha dicho que no tenemos las mismas capacidades, etcétera, dicen, ay, ¿de verdad eso te pasa? Y es como, sí, o sea, sí me pasa. Entonces, también a veces yo, por eso, mi feminismo sí va dirigido a las mujeres, porque debo decirlo, mi feminismo está dirigido a las mujeres, pero no excluye a los hombres, porque es importante que los hombres entiendan cuál es su papel y su papel aquí en un inicio es escuchar y segundo es desde su cancha pues promover acciones para que esos espacios que han sido destinados exclusivamente a hombres pues se abran, ¿no? Se abran a las mujeres cada vez más, cada vez un poco más. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que la brecha salarial o la brecha total de género en el ámbito laboral no se reducirá sino hasta el 2086. Yo creo que soy un poco más positiva y pienso que sí se puede lograr antes, porque muchas personas ya estamos tomando conciencia, las mujeres sobre todo, pero también muchas personas, muchos hombres, y sobre todo muchas personas líderes están tomando conciencia de lo que sus decisiones pueden representar para una parte de la población, ¿no? Entonces eso a mí me hace estar tranquila de que a lo mejor podemos tener mejores condiciones en poquito de tiempo. Muchas gracias, Andy. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta, no sé si Sí, hay un momento para decirla, bueno, de Silvia Ibarra, que sí, claro. dice, ¿cómo pueden las mujeres llegar a un equilibrio ante los hombres a trabajo igual, salario igual? Ok, esa es una pregunta muy interesante y me parece que es una tarea más que de las mujeres, de las instituciones, como el conjunto de personas que toman decisiones en las instituciones, porque como lo vimos, pues las mujeres todavía no estamos en una condición familiar en muchas ocasiones igual a la de los hombres. Entonces, de inicio,
pues aunque hagan el mismo trabajo, para las mujeres muchas veces va a ser el doble de trabajo, porque como ya vimos, desempeñan más tareas en el hogar. Entonces creo que más bien es identificar en nuestros espacios, en los espacios en los que nos desempeñamos, las condiciones de las mujeres que integran los espacios. Y entonces ahí hacer adaptaciones, hacer los ajustes que sean necesarios. Por ejemplo, quizá no todas las mujeres van a tener horario flexible, ¿no? Quizá el horario flexible aplique solo a las mujeres que tienen hijos de entre 0 y 9 años, 10 años o un poco más, porque ellas son las que tienen esta condición de desventaja frente a los hombres y a las otras mujeres que integran la empresa o el espacio de trabajo. Entonces, más bien son mecanismos que quienes están en los espacios de decisiones o a propuesta de las propias mujeres que forman parte, pues pueden ir haciendo. La de las licencias de maternidad y paternidad también es un buen ejemplo, ¿no? Hay padres que no se toman su licencia porque, pues, ¿qué voy a ir a hacer, no? Nada más voy a ir a ver a mi esposa que está ahí adolorida. Y esto lo he escuchado, realmente son anécdotas, no me atrevo a decir nada que no haya visto o escuchado. Eh, y pienso que no, o sea, realmente la licencia por paternidad debería en algún momento primero ampliarse, ¿no? Porque muchas empresas son de 1 a 2 semanas. Primero ampliarse y después, pues ser de alguna manera obligatoria, ¿no? O sea, instar a los padres a que tomen esas licencias para, pues, no apoyar, más bien hacerse cargo de la responsabilidad que es la parte reproductiva. Y pues sí, yo creo que esa sería mi respuesta para que, como estaba en esta diapositiva, no es solamente el salario, son las condiciones extras, ¿no? Los puestos, en qué puestos están las mujeres, revisar en qué parte de la pirámide jerárquica, en caso de que así estén estructuradas sus empresas, ¿no? Las mujeres abundan o si hay un desequilibrio y entonces tratar de que mediante la colocación de puestos, pues pueda haber una distribución más equitativa. Por ejemplo, esta parte de los techos de cristal, buscar el por qué las mujeres no están llegando a los puestos de toma de decisiones, si es realmente por falta de capacidad o es realmente porque, bueno, los hombres tienen más oportunidad de estudiar una maestría tal vez, pero las mujeres madres no lo tienen. Y entonces buscar esos mecanismos que nos puedan ayudar en cada caso, ¿no? Y hablando no individualmente, ¿no? Porque pues sería un reto enorme a veces para las empresas, pero sí de manera colectiva buscar quiénes son esas mujeres que están en nuestros espacios y cómo podemos implementar acciones que permitan que haya una igualdad entre mujeres y hombres. Espero haber contestado, si no, estoy abierta a algún comentario más. ¿No? Ok. Pues sí, tenemos uno más. Ay, rápido. Ok, sí. Carla Gabriela Torres, que dice, pero hay veces que el tener a tu marido en casa te genera más trabajo. Si de verdad te apoyaran en la labor de cuidar hijos y labores del hogar, sería genial. Pero eso viene desde la educación, que le dieran a cada hombre, porque también existen las mujeres machistas. Sí, Carla, justo concuerdo contigo en una primera parte, que es la parte de que efectivamente muchas veces tener a los hombres en casa, algunos, porque ya nos decía Roberto, ¿no? O sea, que yo fui educado de una manera diferente, pero creo que es los mínimos hombres que han sido educados en una parte de corresponsabilidad en el hogar, que ese es el término que se utiliza, ¿no? No es una ayuda, no es un apoyo a las esposas, no es más bien hacerte cargo de la parte que te corresponde al haber tomado la decisión de conformar un hogar, de hacer una familia. Entonces, creo que sí, tiene que ver mucho con la educación, por eso yo les decía que la desigualdad entre mujeres y hombres no solamente está en el ámbito laboral, está en la familia, está en el lenguaje, está en las instituciones. Entonces, pues ahí
es justamente por lo que el feminismo lucha, ¿no? Por quitar estas barreras, de destruir esta parte de que a las mujeres nos toca el trabajo en el hogar y exigir que los hombres cumplan con su parte, ¿no? Que si toman la decisión de casarse o de vivir con alguien, con una mujer en pareja, pues tomen esa parte de la responsabilidad y se hagan cargo. La parte de que las mujeres somos machistas, sí, efectivamente, porque, pues, ¿quién no? ¿No? ¿Quiénes no crecimos en un ambiente machista? En donde sí tendría reservas es en decir que las mujeres somos quienes reproducimos el machismo, porque, pues no, realmente el machismo se reproduce en la sociedad, ¿no? Son las prácticas cotidianas y pues en realidad creo que las mujeres, al hacerse cargo, ¿no? de la educación y al tener lo que les enseñaron de antemano, pues es eso lo que reproducen. Entonces, efectivamente, creo que todo el mundo, todas las personas nacemos, ¿no? Crecemos, nos educamos con las ideas machistas, sexistas, pero justamente para esto está la oportunidad de que el feminismo, que los feminismos nos dan, de ver una alternativa y buscar qué cosa es lo que podemos cambiar, lo que podemos, las feministas le llaman deconstrucción, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa palabra porque es quitarte lo que tienes en la mente preconcebido y darle oportunidad a nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de ser mujer, de ser hombre, ¿no? Estas masculinidades que le llaman alternativas, cómo un hombre puede involucrarse en el hogar y cómo puede ser hombre de manera distinta. Y creo que sí tienes razón, Carla, en que va más allá del ámbito laboral y a veces por más esfuerzos que haga una empresa, ¿no? Una empresa que tenga mucha perspectiva de género, que apoye a las mujeres, que les dé herramientas, pero pues si en casa no tienen ese apoyo o más bien no hay un hombre que se haga corresponsable de la familia, pues lo van a tener mucho más difícil. Entonces ahí es un trabajo, híjole, como titánico de la sociedad y es justo parte por lo que estoy aquí, porque yo estoy convencida de que al sembrar como esta semillita, ¿no? Quizá algo puede ser cambiado, por ahí a lo mejor a alguien le va a hacer clic, a lo mejor no, pero al menos cuando cambiamos nosotras y nos damos cuenta de algo y lo señalamos, pues entonces sí hay cierto cambio en la sociedad. Entonces es por lo que yo apuesto, por lo que yo me sumo a estas iniciativas y por las que he como llevado el rumbo de mi trabajo hacia la parte de visibilizar que las mujeres somos el 52% de la población y que no podemos seguir en estas condiciones y que los hombres también tienen que tomar parte de su responsabilidad. Pues no sé si haya alguna otra. Por ahora yo acabé mi presentación. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario que hacer. Damos un minutito por si quieren mandar una pregunta o activar su micrófono. Bueno, pues creo que no. No. Primero, agradecerte, Constanza, por tu charla. Estuvo padrísima. A mí me encantan estos temas y creo que uno nunca deja de aprender. Uno como mujer, ¿no? También dices, a lo mejor que empiezas a decir que soy feminista o que me gusta la igualdad de género o quiero conocer más. Nunca está de más ni es tarde para reconstruirnos, hombres y mujeres, aprender Sí. sobre estos temas y si se puede desde las instituciones, desde casa, de la cultura y con uno mismo comenzar a trabajar con estos temas, ¿no? Yo también tengo la fe de que no sea hasta el 2080 que termine toda esta brecha y pues nada, qué padre que existan personas especializadas en estos temas y que te hayas dado el tiempo de platicarnos sobre esto. Por parte de Prepal y por parte de todos nosotros y de todos los asistentes te agradecemos. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por asistir. No, al contrario, muchas gracias, Frida, muchas gracias al equipo de Prepal por darme la oportunidad de compartir. Como dices, no se deja de aprender. Yo todavía hay muchas cosas que voy descubriendo dentro del feminismo
y me sorprendo, pero cada día pues surge como esa parte idealista de mí, de que algo podremos cambiar, cuando menos en nosotras mismas, en la familia, en las personas que están cerca. Entonces, pues nada, en Prepal tienen mis datos de contacto por si quisieran como al expresar alguna duda, algún comentario, también asesorías para la implementación, la transversalización e institucionalización del enfoque de género. Pues estoy a sus órdenes y muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Que tengan bonita tarde. Gracias, bonita tarde a todos, que estén bien, bye.